Sistema Multilateral de Comercio. Cooperación a través del sistema GATT-OMC. La OMC, Organización Mundial del Comercio, es el ente rector del Sistema Multilateral de Comercio. Su papel es ser el guardián del cumplimiento de los principios y normas que rigen el comercio internacional. La OMC se puede entender como un lugar en el que se resuelven las diferencias comerciales entre países, a la vez que es un organismo que propende por el libre comercio mundial. La OMC posee un núcleo constituido por los acuerdos negociados y firmados por más de 150 países. Estos acuerdos establecen las normas jurídicas fundamentales que rigen el comercio mundial y que obligan a que los gobiernos mantengan sus políticas comerciales en el marco de los límites acordados. Para poder analizar más a fondo el funcionamiento y la evolución de la Organización Mundial de Comercio, comencemos primero con el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, resultado de la conferencia de Bretton Woods, ya que su objetivo principal era la creación de la Organización Internacional del Comercio OIC. Inicialmente, 40 países redactaron en 1947 el proyecto de la Carta de La Habana, o Carta de la OIC, la cual fue firmada solamente por 23 países y que ésta pretendía ser la brújula para las relaciones comerciales de la Segunda Posguerra Mundial. La Carta tenía como principal objetivo establecer reglas para el comercio multilateral, normas en materia de empleo, acuerdos sobre productos básicos, prácticas comerciales restrictivas, inversiones internacionales y comercio de servicios. Buscando regresar a las prácticas del libre comercio de antes de la Primera Guerra Mundial, los 23 países fundadores del GATT entablaron negociaciones arancelarias en 1946. Como resultado de esta ronda de negociaciones, se lograron concesiones arancelarias que abarcaban una quinta parte del comercio mundial. En el caso del GATT, las listas de compromisos revisten la forma de obligaciones vinculantes con respecto a los aranceles de mercancías en general y combinaciones de aranceles contingentes en el caso de algunos productos agropecuarios. El conjunto de normas que constituye el Sistema Multilateral de Comercio de Mercancías GATT y el de Servicios GATT tiene una estructura que se divide en tres partes. La primera son los principios generales. La segunda vienen los acuerdos y los anexos adicionales que tratan de necesidades especiales de ciertos sectores o cuestiones particulares. Y, por último, están las extensas listas de compromisos contraídos por los distintos países. Para asegurar que los compromisos se cumplan, el Sistema Multilateral de Comercio cuenta con un sistema de solución de diferencias y con un esquema de exámenes de políticas comerciales que audita periódicamente las normas nacionales de los diferentes países signatarios, buscando verificar de esta manera la coherencia de estas con respecto a los compromisos adquiridos en el GATT. Los principios del Sistema Multilateral de Comercio. Aunque los principios del Sistema Multilateral de Comercio tienen su origen en los principios del GATT, la mayoría de ellos han sido transferidos y adaptados a los demás elementos que actualmente rigen la OMC, el GATT y la ADPIC. Los artículos de acuerdo general se rigen bajo ciertos principios tradicionales del sistema, como son los de comercio sin discriminación, libertad gradual de comercio a través de negociaciones, protección netamente arancelaria y solución negociada de conflictos. En 1960 se añadió el principio fomento al desarrollo y en 1970 se impulsaron acuerdos plurilaterales que, junto con la ronda, estimularon la liberación gradual del comercio. Un comercio sin discriminación. En esta cláusula se establece que todas las partes contratantes del GATT están obligadas a concederse mutuamente un trato tan favorable como el que le den a otro país en lo referente a las restricciones de las importaciones. Es por esto que ningún país puede conceder a otro país, en particular, preferencias arancelarias sin hacer extensivas estas a otros países miembros del GATT. Todos los países deben beneficiarse de cualquier reducción que se haga de los obstáculos del comercio. A pesar de que el principio de comercio sin discriminación es el fundamental del acuerdo general, este admite dos excepciones: los acuerdos comerciales regionales (ACR) y las condiciones especiales para los países en vía de desarrollo.
Esta cláusula ha servido como base jurídica permanente para la aplicación del Sistema General de Preferencias SGP de los países industrializados a los países subdesarrollados y otros regímenes de trato preferencial hacia los países de mayor atraso económico, como por ejemplo el ATPA o posteriormente el ATPDEA, que consistió en la concesión de preferencias arancelarias por parte de los Estados Unidos a los países afectados por el flagelo del narcotráfico en Latinoamérica. Las salvaguardias para este punto ya eran permitidas en el GATT, pero su aplicación era muy poco recurrente entre los países miembros, ya que los países preferían resolver este tema a través de negociaciones bilaterales. El país afectado convencía al país exportador para que estableciera una reducción voluntaria de exportaciones y, de este modo, evitaban ir a las instancias multilaterales. Las salvaguardias no deben ir dirigidas a proveedores de un país en particular, pero cuando se trata de aplicar contingentes, en estos casos se puede distribuir en cuotas heterogéneas para las diferentes naciones proveedoras. Dentro de las restricciones no arancelarias que se encuentran prohibidas por el Acuerdo General, sobresalen las de tipo cuantitativo, contingentes globales, bilaterales y de tarifa. Las restricciones cuantitativas fueron prohibidas inicialmente de manera general, pero cuando su práctica se reduce a los sectores agropecuarios, el GATT ha aprobado una excepción adicional que permite su aplicación en el caso de desequilibrios de balanza de pagos. En este último caso, los países podrían imponer contingentes siempre y cuando dicha restricción no se aplique más allá de lo necesario para eliminar el desequilibrio. En este contexto, el Acuerdo General autoriza a los países subdesarrollados a aplicar restricciones cuantitativas para evitar una pérdida excesiva de divisas a causa de un aumento acelerado a las importaciones. En cualquiera de las dos causas anteriores, se debe celebrar consultas en el marco del GATT y conservar el principio del comercio sin discriminación, o sea que los contingentes no podrán ser bilaterales. Otro tema del que también se habla es sobre el principio de comercio transparente y previsible en el contexto de los acuerdos comerciales. Básicamente de lo que nos habla este principio es que se enfoca en asegurar la continuidad de las negociaciones y la estabilidad de las reglas del juego en el comercio internacional. También se mencionan que los países consolidan o comprometen los aranceles máximos que aplicarán a otros miembros del acuerdo. Algo así como poner las cartas sobre la mesa. Esto, si bien se permite la renegociación de estos aranceles consolidados, se busca evitar un aumento significativo de estos mismos, para que entre todos los países se puedan apoyar. También se destaca que según los informes de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, existen estas diferencias notables que podemos encontrar entre los aranceles consolidados, es decir, los que están comprometidos, y los aranceles efectivamente aplicados. Un ejemplo de esto podría ser que en el sector agropecuario se menciona que los aranceles consolidados son del 62%, pero para los aplicados son del 17%. En comparación con el sector manufacturero, tienen aranceles consolidados promedio del 29% y aranceles aplicados del 9%. Entonces podemos ver esta diferencia que se encuentra entre estos dos tipos de arancel. Y esta diferencia que se tiene, se resalta que varían según los países que sean industrializados y los que son en vías de desarrollo, es decir, los que apenas están logrando esa estabilidad económica que pues todos los países desean. Básicamente los países desarrollados tienen aranceles consolidados más bajos en promedio y en comparación con los países en desarrollo. Pero la discusión se centra en los picos de aranceles elevados en productos estratégicos como granos, azúcar y lácteos, que son esenciales para la seguridad alimentaria y a menudo están protegidos por aranceles, cuotas y subsidios en los países desarrollados. Estos picos de aranceles son más altos en los países desarrollados que en los países en desarrollo.
Otro tema muy importante también es la solución negociada hacia los desacuerdos que se pueden llegar a tener entre los diversos países. Entonces, podemos destacar que la Organización Mundial del Comercio tiene un proceso resolutorio preceptivo y vinculante, pero la implementación de acuerdos comerciales está sujeta a la legislación propia o doméstica de cada país. Es decir, que esto crea cierto tipo de paradoja o problema, ya que los países desean mantener su soberanía sobre el comercio, es decir, desean elegir por sí mismos, pero también quieren que las normas acordadas en el sistema multilateral del que son parte sean efectivas y confiables. Por eso se creó el sistema de solución de diferencias, para abordar esta necesidad y establecer mecanismos contractuales para resolver disputas comerciales que se puedan llegar a tener. Entonces, al momento de firmar un tratado se establecen los compromisos que estos tienen que cumplir. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un país no los incumple? Básicamente la parte afectada retira las concesiones equivalentes para restablecer el equilibrio de derechos y obligaciones. Como tal, la Organización Mundial del Comercio no impone las sanciones, son las partes contratantes afectadas las que toman medidas basadas en los criterios del sistema de solución de diferencias. La eficiencia de estos mecanismos depende de la confiabilidad que generen entre los miembros mismos de la Organización Mundial del Comercio. Los grupos especiales y los órganos de apelación desempeñan un papel fundamental en la resolución de disputas y se destaca que a partir de 2005 se requiere un consenso negativo para no aprobar los informes de los grupos especiales, lo que aumenta la probabilidad de que sean aceptados. Sin embargo, por factores geopolíticos y económicos, como la disparidad en la fuerza económica y geopolítica de los miembros, pueden dificultar la aplicación efectiva de sanciones compensatorias. Hay un tipo de lucha que la Organización Mundial del Comercio ha tratado de eliminar, que son las prácticas desleales que se tienen en la economía, en particular el dumping y las subvenciones a la exportación. Para esto, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio establece medidas, primero contra el dumping, que básicamente implica la venta de mercancías a precios inferiores a los del mercado interno, causando daño a la economía nacional. Para esto, la Organización Mundial del Comercio permite a los países afectados imponer tarifas de importación adicionales para contrarrestar este efecto. En el caso de las subvenciones a la exportación se distinguen dos tipos: prohibidas y recurribles. Cuando un país aplica subvenciones prohibidas, los países afectados pueden recurrir a la OMC para resolver la disputa y exigir la eliminación de las subvenciones. Si la subvención es recurrible, se deben demostrar los daños para que se apliquen medidas similares a las de subvenciones prohibidas. Entonces, de estas prácticas podemos tener en cuenta los efectos nocivos de estas prácticas, que van desde perjudicar a la economía nacional hasta afectar a terceros países y limitar el acceso a mercados locales. Este problema lleva ocurriendo ya desde hace bastante tiempo y gracias a la Organización Mundial del Comercio se le ha tratado como un problema como tal. Como conclusión podemos llegar a que la Organización Mundial del Comercio regula y ofrece mecanismos para abordar la competencia desleal en el comercio internacional, ya sea en forma de dumping o subvenciones a la exportación. Ahora pasaremos a hablar sobre los bloques regionales en las negociaciones de la OMC. La OMC es un organismo en el cual participan más de 150 países. Sin embargo, las negociaciones eficientes se llevan a cabo entre grupos o países que comparten intereses comunes y países con fuertes intereses en la dinámica del comercio mundial. Como resultado de ello, podemos mencionar los siguientes: la Unión Europea, en la cual ningún país integrante asiste a las negociaciones de la OMC, ya que delegan en el organismo la voz y los votos para que en su nombre emita su posición sobre los temas de negociación en el foro multilateral. Como siguiente, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático,
que lo representa con frecuencia los intereses de sus integrantes, los cuales son Tailandia, Filipinas, Indonesia, Singapur y Malasia. Por Latinoamérica se presentan con alguna frecuencia posiciones acordadas entre países, como lo es Mercosur o el Sistema Económico Latinoamericano. Sin embargo, con la firma del NAFTA se coloca a México más cerca de las posiciones de Estados Unidos que de Latinoamérica. El G20. Existen posiciones divergentes en su interior, puesto que si comparten preocupaciones comunes, también expresan diferencias en ciertos temas, como lo es lo relacionado con el agro. Son liderados por Brasil y la India debido a su heterogeneidad. El G90, los cuales son naciones subdesarrolladas que reclaman un trato preferencial para sus productos de exportación sobre la base de la existencia de la diversidad en los niveles de desarrollo. Los países recién adheridos. Lo que se logra al ingresar es un tratado de comercio con cada uno de los países de la organización, por lo cual dichos países para ingresar al grupo debieron de haber hecho muchas concesiones con una gran cantidad de países que ya eran parte integrante de la OMC. Ahora, las rondas de negociaciones del GATT. Los principales resultados de la labor que cumplió el GATT se reflejan en los acuerdos logrados a través de estas sesiones de negociaciones, en las cuales participan todos los países signatarios del acuerdo general. Las rondas del GATT han servido para liberalizar el comercio y unificar criterios alrededor de las normas que lo regulan. Las primeras rondas de negociación se ocuparon de la reducción de aranceles. A partir de la ronda de Kennedy comenzaron a ventilarse otros temas, como el control del dumping, las restricciones no arancelarias, el comercio de servicios y derechos de autor, entre otros. La ronda de Uruguay. Como antecedente, en 1986, la reunión de ministros de comercio de los países firmantes del GATT aprobó en Uruguay la convocatoria a una nueva ronda de negociaciones, en la cual sus objetivos eran continuar con el proceso de liberación del comercio internacional y mejorar las reglas de juego del sistema multilateral del comercio. Esta ronda involucró inicialmente a más de 120 países para llevar a cabo las negociaciones. El GATT aprobó por primera vez en toda su historia la conformación de un grupo de negociaciones sobre servicios que operaría a la par del grupo de negociaciones sobre mercancías. Los temas a tratar durante la ronda de Uruguay fueron: reducción general arancelaria, reducción o eliminación de restricciones cuantitativas, unificación de criterios acerca de las normas de origen, abolición del acuerdo multifibras, negación de una fórmula que permite reducir el excesivo proteccionismo agropecuario, perfeccionamiento del sistema de solución de diferencias, establecimiento de normas que protejan los derechos de autor, realización de modificaciones institucionales al GATT y establecimiento de un marco jurídico para regular el comercio de servicios. Los principales resultados de la ronda fueron una reducción arancelaria para bienes industriales de aproximadamente 30%, incluida una extensión total del gravamen para mercancías como equipos de construcción, productos farmacéuticos y muebles en algunos países desarrollados. También se aprobó una reducción sustancial al proteccionismo en el sector agropecuario debido a los subsidios a la producción nacional de bienes agropecuarios, que también serán reducidos en una quinta parte, y el subsidio a las exportaciones en una tercera parte. Con respecto a sus restricciones no arancelarias, se acordó su reemplazo por aranceles, a la vez que se realizará una reducción de estos en un 36%. Los mercados asiáticos del arroz, Japón y Corea del Sur se abrirán gradualmente. En lo que toca al comercio de productos tropicales, se aprobó una reducción arancelaria de más del 40%. La discusión del mercado internacional agropecuario fueron la causa del retraso de la firma de este documento de la ronda de Uruguay. Después de muchas discusiones, se llegó al acuerdo de un desmonte gradual. Con respecto al comercio de servicios, se lograron establecer principios como el de la cláusula de la nación más favorecida y la no discriminación a la prestación de servicios financieros, transporte, comunicaciones, construcción y turismo, por parte de oferentes extranjeros. Uno de los mayores logros de la ronda de Uruguay fue la aprobación del desmonte del acuerdo multifibras en un lapso de 10 años, eliminando
los contingentes al comercio de textiles y confecciones y lográndose a su vez una reducción en los gravámenes de importación de los mismos. Así como en la propiedad intelectual, uno de los puntos más difíciles de cumplir, especialmente por parte de los países subdesarrollados, el cual será relacionado con los acuerdos sobre patentes, marcas comerciales, diseños industriales, etc. Por lo cual se lograron establecer algunos parámetros unificados sobre este tema para reducir la piratería y la falsificación de mercancías. Profundizando un poquito más sobre la propiedad intelectual, en la Ronda de Uruguay se incorporó por primera vez al texto del acuerdo normas sobre la propiedad intelectual relacionada con el comercio, la ADPIC. Los negociadores reconocieron que actividades como la investigación, la innovación y el desarrollo de componentes fundamentales en la estructura de costos de bienes que cada vez tienen un mayor valor agregado. Los conocimientos tienen cada vez una mayor importancia en las actividades comerciales. Así, la defensa de la propiedad intelectual tiene muchas manifestaciones. Defensa de patentes, de innovaciones, protección de una marca o logotipo, protección de los derechos de autor de una obra de arte, entre otros. La idea es que haya una mayor homogeneidad entre los países en materia de protección de las patentes, las marcas y los derechos de autor, o sea, llegar a unos estándares internacionales mínimos y de aceptación generalizada. El objetivo principal de la ADPIC debe ser una concertación entre los beneficios de largo plazo derivados del estímulo para la investigación, la tecnología, la innovación y los costos sociales de corto plazo derivados de las restricciones de la oferta de bienes o servicios protegidos por patentes, licencias y derechos de autor. Los acuerdos establecidos parten de los compromisos ya adquiridos en la OMPI, el Convenio de París para la Protección Industrial y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. En el acuerdo firmado en Marrakech se definió que 4 años después del cierre de la ronda, los países signatarios realizarán un examen al ADPIC. A final de 1997 se inició dicho examen y se llegó al acuerdo de que deberían de hacer modificaciones al sistema de solución de disputas. Sin embargo, el órgano de solución de disputas no pudo llegar a un consenso sobre los resultados que arrojó el examen. Así, da como los siguientes puntos para mejorar. Las indicaciones geográficas, ya que en la ronda de Uruguay se acordó que a partir de la ADPIC los países procurarán evitar la mala utilización de las denominaciones geográficas. Los derechos antidumping. Se aprobaron normas claras para investigar y determinar el dumping, a la vez que se podrá calcular el verdadero perjuicio que cada caso se esté causando a la producción nacional. Salvaguardias. Aunque protege la industria nacional de masivas importaciones que la puedan afectar, se aprobó su gradual eliminación. Normas técnicas. Se acordó el establecimiento de reglamentos para garantizar que las normas técnicas sanitarias, veterinarias y fitosanitarias no sean utilizadas como herramientas para obstaculizar el comercio. Además, se promoverá su armonización alrededor de las normas internacionales. Las compras del Estado. Se acordó la inclusión de la competencia internacional no solo en el área de mercancías, sino también en el sector de los servicios, gozando de las compañías extranjeras los mismos beneficios que las empresas nacionales. El sistema para la solución de controversias. Sentaría la base de la nueva estructura del sistema multilateral de comercio, pues fue la aprobación de un moderno sistema de solución de controversias, creado en 1995, y la implementación del examen de políticas comerciales para hacer más transparentes las políticas nacionales de comercio exterior de los estados signatarios del GATT. Por último, la creación de la OMC, que es uno de los resultados de la ronda de Uruguay que más peso tiene en la dinámica del comercio internacional, que fue la aprobación de la creación de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial del Comercio seguramente fue el principal resultado de la ronda de Uruguay. El carácter transitorio con el cual fue aprobado el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, donde las naciones signatarias se decidieron
por un organismo permanente que le diera mayor solidez a la estructura administrativa del sistema multilateral de comercio. La OMC abarca el GATT y los convenios sobre comercio y de servicios y propiedad intelectual. Busca resolver los litigios entre las partes contratantes para reducir de esta forma el alcance de las retaliaciones unilaterales que tradicionalmente aplicaban algunos países contra otros cuando consideraban que estaban siendo vulnerados de sus derechos en el comercio internacional. Ahora la OMC es administrada por sus países integrantes a través de una conferencia ministerial. A la vez posee un Consejo Superior que cumple las funciones de poder ejecutivo, arbitra los conflictos entre países y revisa las políticas comerciales que los países signatarios del acuerdo final de la Ronda de Uruguay. Sin embargo, a diferencia de otros órganos multilaterales, los países miembros de la OMC delegan su poder a un órgano director, sino que ellos directamente en el Consejo Superior o a través de los ministros representantes toman las decisiones a implementar. En cuanto a la resolución de disputas, los países infractores no podrán bloquear la adopción en reportes del panel. El presunto infractor podrá apelar, pero en otro caso de un nuevo fallo en su contra deberá enumerar su error, compensar a los países afectados y en caso de no hacerlo, se aprobará la aplicación de represalias comerciales por parte de los afectados. La conferencia ministerial como máximo órgano de gobierno se reúne por lo menos cada 2 años y tiene potestad de abordar cualquiera de los temas que haga parte de los convenios comerciales del nivel multilateral. El Consejo General, el cual también se conoce como órgano de solución de diferencias u órgano de examen de políticas comerciales, según el objeto por el cual se reúna, este consejo convoca a todos los integrantes de la OMC y presenta informes al Consejo Ministerial. Al Consejo General le rinden cuenta los consejos especializados en temas de comercio de mercancías, el de comercio de servicios y el de comercio de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. El Consejo de Comercio de Mercancías se compone de 11 comités que se ocupan de temas como acceso a mercados, antidumping, bienes de origen agropecuario, etc. Adicionalmente, hay unos comités que rinden cuenta al Consejo General, pero sus tópicos son de menor envergadura. Sin embargo, también se componen por la totalidad de las naciones representantes en la OMC. Entre sus temas están comercio y desarrollo, medio ambiente, acuerdos comerciales regionales, inversiones y política de competencia, entre otros. La creación de un organismo multilateral con potestad de legitimar las sanciones a los infractores de las normas del comercio internacional es uno de los grandes logros de la Ronda de Uruguay. De hecho, uno de los principales problemas que enfrentaban los países subdesarrollados era la incapacidad de enfrentar la arbitrariedad de los países industrializados, que aplicaban retaliaciones contra aquellos países que, en su concepto unilateral, afectaban sus intereses. Al hacer un balance sobre los resultados de la Ronda de Uruguay, podemos resaltar que ha sido la más ambiciosa de todas las rondas de negociación del GATT. Sus resultados superan las expectativas y la creación de la OMC genera condiciones para un mejor cumplimiento de los acuerdos por parte de los países miembros de dicha organización. Otro hecho que reduce el verdadero impacto de la OMC como ente rector del comercio mundial es el auge de tratados comerciales que han consolidado grupos y bloques comerciales, los cuales rigen bajo acuerdos excepcionales con respecto a los principios del sistema multilateral de comercio. Ahora es mi turno de contarles acerca de la Ronda de Doha. Esta se inició cuando se estaba llevando la 4ª conferencia ministerial del OMC en Qatar en 2001, cuando en ese momento se decidió llevar una nueva ronda de negociaciones llamada Programa Doha para el Desarrollo, en el cual se llevarían temas acerca del cumplimiento de los objetivos anteriores de la Ronda de Uruguay y además de esto, nuevos temas para fomentar el comercio. Es importante mencionar que algunos cronogramas establecidos de esta ronda aún no se han cumplido, tal es el hecho de la Ronda de Cancún en 2003, que tuvo algunas dificultades para
porque existía diferencias entre los países en materia de propiedad intelectual y productos agropecuarios, en el cual el sistema multilateral de comercio se hacía cargo de solucionar estas indiferencias mediante conversaciones que buscaban salirse de un vínculo vicioso de indiferencias y lograr crear una solución. También es importante mencionar los dos puntos importantes de la ronda de Doha, los cuales son el cumplimiento de los objetivos de la ronda de Uruguay, haciendo hincapié en que diferenciando algunas contradicciones que existen entre cumplir las expectativas del sistema multilateral de comercio y la capacidad de la OMC para cumplir esos objetivos. También otro tema importante es llevar a cabo ampliar el libre comercio y poder ayudar a que los países puedan crecer. De esta manera se da a notar cómo la OMC es una heredera de objetivos del GATT, en sentido en que busca ampliar las negociaciones, disminuyendo las barreras comerciales y llevando a cabo una transparencia en exportaciones e importaciones. El tema que voy a comentar es sobre las cuestiones relacionadas con las aplicaciones a los compromisos de la Ronda de Uruguay. La Ronda de Uruguay puede conocerse como una de las rondas más ambiciosas debido a que los requisitos que tenían superaban las capacidades de algunas regiones. Debido a esto exponían las dificultades para el cumplimiento de esta ronda, en el cual la Ronda de Doha asumió el tema especializándose abordando a un conjunto de temas para aplicar y mejorar este. Además, otros temas como los obstáculos técnicos al comercio, en donde se les dio un plazo a los países menos desarrollados para poder adecuarse a las condiciones acordadas. También el estatuto antidoping y las subvenciones y derechos compensatorios, referido a que un país menos desarrollado puede aplicar subsidios, pero sin que se les apliquen otras naciones medidas compensatorias. A esto se refiere, este punto es importante porque no cualquier país puede hacer esto. Aquel país que cuente con un PIB per cápita menor de $1,000 tiene el privilegio de hacerlo. Si este país no tiene esa medida de ese PIB per cápita, no tendría la capacidad de hacer este punto. Bueno, ahora uno de los temas que voy a tratar con ustedes son los nuevos temas de negociación en Doha para fortalecer el sistema multilateral y profundizar el libre comercio. En este caso, Doha se dio la tarea de la búsqueda de la apertura de nuevos mercados comerciales para sus países miembros y que puedan colaborar a hacer crecer su economía. También a medida que hubiera una transparencia en procesos comerciales. Obviamente con el objetivo de que hubiera una reducción en obstáculos comerciales multilaterales en todas sus dimensiones, es decir, una reducción en barreras arancelarias, algún trato preferencial, y también fortaleció instrumentos con el objetivo de que si se llegan a llevar estos futuros acuerdos, permitan soluciones que surjan entre esos países y se lleve a cabo un proceso más tranquilo y menos complejo. Bueno, ahora el tema que va a tocar con ustedes es el acceso a mercados de productos no agropecuarios. Este tema ha sido tomado en cuenta desde las 8 rondas de negociaciones anteriormente, en la cual busca que haya una reducción arancelaria de este tipo de productos, lo cual no es fácil debido a que aún existen países que aplican aranceles muy altos y crean barreras comerciales. Es importante reconocer que cuando los estados soberanos, miembros del GATT, hacen negociaciones, lo hacen en base a sus principales intereses. Fijan sus intereses y crean las negociaciones, pero también dejan un espacio para algunos objetivos que pueden ser negociables. Para algunos países puede ser fácil crear este tipo de negociaciones, pero para otros no, debido a que aún existen países que apliquen aranceles demasiado altos, no permitiendo que otros países interesados, en este caso los miembros de la OMC, quieran entrar a su mercado. No se les puede permitir debido a que al alto precio de los aranceles. Entonces, a pesar de esto, estos países son todavía
o sea, todavía llaman la atención debido a que tienen un nivel PIB per cápita muy alto. Entonces, se está en la espera de que estos países se decidan en disminuir sus aranceles para poder ahora sí crear negociaciones. También existen otras razones por las cuales es complicado, debido a que muchas de las veces este sector es primordial en la economía de un país para que su población no esté en pobreza y es su principal crecimiento, claro. Entonces, lo que hace un país es que procura ese sector y aplica aranceles altos más un IVA discriminatorio para así no hacer perder empleos en su país y poder mantener un margen, claro. Lo cual esto provoca algunas problemáticas para la ronda de Doha debido a estos aspectos a considerar dentro de las reducciones arancelares. Bueno, el acceso al mercado agropecuario. Bueno, para comenzar a analizar este tema debemos contestar primero una pregunta clave que es ¿por qué si el agro apenas representa una muy pequeña parte del PIB global y menos del 10% del comercio mundial? Este sector se ha convertido en la principal barrera para cerrar las negociaciones de la ronda de Doha. Según datos de la OMC, en 1970 los países industrializados cobraban en promedio aranceles agropecuarios cercanos al 22%, mientras que las naciones en vías de desarrollo tenían tarifas del 42%. Para el 2002 esta protección se redujo al 8 y al 11% respectivamente, aunque los aranceles consolidados se mantuvieron en 14 y en 21% respectivamente. Bueno, pero lo más importante de la discusión no se halla en los promedios, sino en los picos arancelarios que se cobran por los principales productos de la alacena alimentaria, como lo son los granos como fuente de proteína vegetal, el azúcar, los cárnicos o lácteos, y principalmente los lácteos. O sea, aunque los aranceles han bajado, existen algunos productos estratégicos que tienen mayor niveles de protección del mercado mundial. Bueno, el primer argumento que explica la complejidad del asunto es el tema alimentario, ya que el punto central del agro es el de la alimentación de la población y eso obviamente tiene un carácter estratégico para cualquier nación. A pesar de los desarrollos tecnológicos y del perfeccionamiento de los procesos administrativos, los determinantes de la ventaja comparativa en el sector agropecuario son el clima óptico y la tierra abundante y fértil. Siguen siendo fundamentales para determinar la capacidad de competir en cualquier país en el mercado internacional. Abandonar también el sector rural puede producir masivos procesos de urbanización y reducción de las extensiones territoriales dedicadas al bosque y a los cultivos. En consecuencia, la preocupación por el medio ambiente ha fortalecido las posiciones de los agricultores y les añade una nueva barrera a las negociaciones del sector agropecuario en la ronda de Doha. Bueno, ante esta gama de situaciones, los países han recurrido a una amplia baraja de medidas para proteger el sector y para estimular su participación en las exportaciones. En el marco de las negociaciones de Doha, uno de los puntos de mayor discusión es el de los subsidios para los productos agropecuarios. Este alto costo fiscal es a la vez la principal fuente de ingresos para muchos agricultores. Sin embargo, las interpretaciones que da la OMC sobre el papel de los subsidios en el comercio mundial no son lineales. Bueno, para concluir este punto hay que decir que el futuro de las negociaciones de la OMC está cruzado por el nivel de acuerdos al que lleguen en ese tema. No solo se trata de la ronda de Doha logre acuerdos importantes en materia agropecuaria, sino que los avances allanen el camino para que en un futuro este tema pueda fluir con mayor rapidez, ya que no es osado aseverar que el futuro de las negociaciones agropecuarias marcará en gran medida el futuro del sistema multilateral del comercio. Bueno, el comercio de servicios. El primer punto de referencia que se estableció en la ronda de Uruguay son las modalidades en las que se clasifica el comercio de servicios. El modo 1 es de comercio transfronterizo, el modo 2 de consumo en el extranjero, el modo 3 que consiste en la presencia comercial en el país donde se presentará el servicio y el modo 4 que implica el traslado de la persona física al país de destino en la presentación del servicio. Las negociaciones sobre el sector servicio son un proceso relativamente nuevo y por lo tanto lejos está la comunidad internacional de llegar al nivel de libertad que muestra el comercio internacional de mercancías en el sector NAMA.
En estas naciones cada país calibra sus condiciones de mercado interno y va abriendo gradualmente las condiciones de acceso a los demás países. De hecho, en este sector los compromisos que se asumen adquieren condiciones de consolidados, lo que significa que probablemente los signatarios están adquiriendo compromisos de acceso a mercados inferiores a los que efectivamente están aplicando en la actualidad. Por lo tanto, es una brecha que conserva los gobiernos por si en un futuro requieren desmejorar las condiciones de acceso. Los compromisos que se adquieren, como hemos visto, son selectivos, por ende es necesario que los países signatarios aseguren máxima transparencia acerca de la legislación doméstica que regula las operaciones comerciales de servicios. Estas reglamentaciones no solo deben ser transparentes, sino que su constitución debe responder a criterios razonables, objetivos e imparciales. Las negociaciones del sector servicio aún son muy flexibles, ya que los acuerdos no tienen el carácter de masivos, como si sucede en materia de bienes. Todavía se permiten muchas excepciones a las condiciones de acceso, sin embargo, en este punto no se halla la esencia de los desacuerdos entre las naciones. Los modos 3 y 4 del comercio de servicios tienen dos particularidades que inciden de manera significativa sobre las realidades complejas de la economía moderna, que son la inversión extranjera y la movilidad de personas. En cuanto a los servicios de transporte aéreo, los países no adquieren compromisos en temas relacionados con el tráfico de rutas, lo que les resuelve el marco de acuerdos bilaterales, pero los acuerdos incluyen los temas de reparación de aeronaves y equipos y los derechos de la equidad en la comercialización del servicio, incluidos los sistemas electrónicos de compra-venta. Aspectos de derecho y propiedad intelectual relacionados con el comercio o el ADPIC. Bueno, la complejidad de este tema puede verse en varios mercados crecientes o de carácter estratégico. Las industrias del software, del cine y de la música, por ejemplo, se preocupan por la creciente piratería y la copia ilegal de sus diseños y productos que se venden en grandes cantidades, especialmente en los mercados de países en desarrollo. Sobre este tema hay mucho y muy diversas cifras de diagnóstico, pero a pesar de las cantidades de datos, existe un consenso en el sentido de que es alarmante la forma como crece la participación del mercado de la piratería relacionado con las TICs o las tecnologías de la información y comunicación y la variedad de mecanismos que existen para ofrecer ilegalmente software y otros productos y servicios relacionados con la informática y el Internet. Incluso en la industria liviana hay reclamos por falta de control en la copia de marca registrada de talla mundial y la piratería en materia de diseños de productos como juguetes, calzados y vestidos principalmente. Sin embargo, las negociaciones de Doha enfrentan un reto mayor, que es la relación dialéctica entre el ADPIC y la salud pública. Para asegurar que las negociaciones avancen, los términos de los documentos que se redactan dan libertades a los gobiernos para que tengan políticas flexibles en materia de salud pública. En otras palabras, llegar a un acuerdo en esta materia implica que las autoridades de salud de los países signatarios de la OMC tengan un alto nivel de autonomía para la compra de medicamentos e instrumental médico y para permitir la producción y comercialización de medicamentos genéricos en su territorio de acuerdo a propiedades de salud pública. Sin embargo, la flexibilidad que se plantea en los documentos de la OMC no es fácil de traducir en hechos concretos, ya que los intereses de los laboratorios y de los países en vías de desarrollo son complejos, puesto que el mercado de medicamentos involucra una diversidad muy amplia de productos, algunos de los cuales son críticos para enfermedades en expansión como el SIDA o la hepatitis C, y otros, como las vacunas, son claves para prevenir epidemias. En este orden de ideas, a los laboratorios también les preocupa que sus investigaciones, innovaciones y desarrollos no tengan las suficientes protecciones para asegurar que sus inversiones generen los retornos esperados. Dentro de las formas de flexibilidad disponibles declaradas en los documentos de la Doha, se destacan en particular las licencias obligatorias y las importaciones paralelas. Bueno, la profunda división internacional del trabajo en la que se halla la economía mundial, materializada en clústeres y cadenas globales de valor, abren la puerta a una mirada diferente de los intereses comerciales entre países. Si bien desde una perspectiva macroeconómica para el gobierno de Estados Unidos puede ser preocupante la creciente importación de productos originarios de China,
Para las firmas norteamericanas, los encadenamientos de producción con los fabricantes del este asiático ayudan a mantener la competitividad de sus marcas tanto en el mercado doméstico como en otras latitudes del planeta.